Entonces, a los 43 días de internación, se le entrega la dieta de alta porque se va a ir de alta el paciente, y el aporte proteico se estableció en 1,6 gramos de proteína por kilo, con esa misma composición de mitad y mitad entre proteína natural y fórmula con aminoácidos esenciales. Continuamos obviamente con los agregados de lípidos y de polímeros de glucosa a fin de alcanzar el adecuado aporte calórico solicitado, que eran las 145 calorías por kilo, y en 8 tomas de 75 centímetros cúbicos cada una, y fíjense que el porcentaje de dilución es un 15% más que aceptable para este paciente. Y por supuesto que continuamos estando dentro del rango de las recomendaciones. Esto a manera ilustrativa y muy sencillamente es mostrar el instructivo de la dieta, donde le entregamos toda la indicación de cómo preparar las tomas, de cuántas medidas va a tener cada toma, de los horarios, de todos los cuidados de inocuidad que tienen que tener para garantizar la seguridad del preparado enteral. Y en cuanto a la instrucción al alta, puntos importantes son: siempre hay que entregar planes de alimentación por escrito, con las indicaciones precisas, valorando la capacidad de comprensión de las familias para poder adaptar esas indicaciones a esa capacidad de comprensión, que puede ser muy variable de acuerdo a cada familia. Vamos a indicar la realización de registros alimentarios para de esta manera poder constatar a lo largo del tratamiento y a través de las consultas en forma ambulatoria, si está recibiendo efectivamente lo indicado y poder correlacionarlo con los parámetros clínicos y bioquímicos que se establecen en la consulta médica. Mantener contacto con la familia de manera de estar a disposición por dudas, sobre todo en el inicio del tratamiento en la casa, y asegurar la provisión de las fórmulas, especialmente la fórmula con aminoácidos esenciales, que como todas estas fórmulas para metabolopatías son de un costo elevado. Entonces tenemos que ver si el paciente cuenta con obra social, con prepago, o en el caso de no poseerlo, que el servicio social lo asesore de manera de poder transmitirlos y poder tramitarlos en los distintos organismos gubernamentales. Ahora te dejo, Ana. Bueno, entonces, ¿por qué estuvo tantos días internado este paciente? Porque como vieron, se fue a los 43 días de vida, y era un paciente que se agarró realmente a tiempo. Entonces, por el fracaso de succión, por la falta de progresión que llevó a la falta de progresión de peso, que eso se acompañaba de estudios que nosotros le íbamos haciendo de aminoácidos semanales, aminoácidos plasmáticos, donde veíamos los valores de citrulina, no necesariamente, porque ya sabíamos que se trataba de esa enfermedad, pero lo que uno busca cuando ya está monitoreando un paciente son mantener los valores en rango de esos aminoácidos esenciales, que son los aminoácidos que se incorporan por la dieta, y que son los aminoácidos que pueden incluso desencadenar la descompensación. Como teníamos estos límites inferiores, este fracaso en la succión, se le indicó sonda nasogástrica, kinesiología de clínica de alimentación, que son los que se ocupan de trabajar la deglución, y se hizo mucho trabajo con kinesiología junto con la mamá, y a partir de ahí, con dificultades al principio porque se negaba a la familia de la sonda nasogástrica, comenzó el paciente a aumentar de peso y obtener mejores resultados del laboratorio que acompañaba en ese aumento de peso. Esto fue realmente lento. Esto es intervención de pediatría, de alimentación, de nosotros como especialistas pediatras del servicio de neonatología. El paciente finalmente fue exitoso porque logra la succión y es capaz de, incluso después de alimentarse enteramente por succión, eso para una madre es mucho. A pesar de eso, la madre siempre se va de alta sabiendo, aprendiendo a colocar una sonda nasogástrica, porque no existe la posibilidad
de que no se tome una leche. O sea, las leches del paciente son un tratamiento fundamental, como así el tratamiento con los quelantes de amonio, como los fármacos. Su alimentación también forma parte de su tratamiento médico, o sea que es igual de importante, no se puede no tomar un biberón. Y por supuesto después, el alta médica. Entonces un paciente que a pesar de haber sido diagnosticado a tiempo, que igualmente lleva un manejo complicado, porque es una enfermedad complicada y porque en los neonatos hay muchísimas cosas para aprender y uno al inicio no lo está permitiendo succionar, entonces eso retrasa posiblemente un aprendizaje espontáneo, más la patología en sí, y diferentes factores que hacen que claramente no sea como un chico sin enfermedad, pero que después termina siendo exitoso porque es un paciente que se va succionando sin haber tenido un amonio elevado, con un adecuado aumento de peso, y los controles ambulatorios posteriores son muy seguidos. La verdad que el primer periodo de vida los controles son muy seguidos entre ambos servicios y con laboratorios, porque tienen aumentos de peso siempre bastante importantes. Entonces enseguida se vuelven a quedar deficientes, más que de los fármacos, de la cuestión de las fórmulas. Bueno, ahora avanzamos con nuestro último caso clínico, que es un caso clínico diferente, porque ya estamos hablando de un paciente de presentación tardía. Entonces vamos a hablar de los antecedentes, de cómo debutó, cómo fue el diagnóstico, el tratamiento, su control ambulatorio, a una descompensación metabólica y nuevamente un control. Es una paciente nacida de término, de peso adecuado, que no tuvo complicaciones perinatales. Es la séptima hija de una pareja sana y no consanguínea. Solamente tuvo episodios de broncoobstrucción que no requirieron internación. A los 25 meses de vida, en Mar del Plata, la paciente es oriunda de Mar del Plata, la paciente tiene su primera internación. El motivo de internación fue un edema generalizado y el diagnóstico de egreso fue una hepatitis e insuficiencia hepática. Y se asume que fue secundario a una infección por virus Epstein-Barr. Los laboratorios en ese momento demostraban una GOT de 929, una GPT de 1885 y un TP alterado. El resultado de esta internación fue que continuó en seguimiento ambulatorio y donde persistió con alteración del hepatograma hasta febrero. Esto había sido en octubre, o sea que hasta febrero persistió con hepatitis. Tuvo otra internación a los 30 meses de vida, también en Mar del Plata. Esto fue en marzo. El motivo de internación fue vómitos y diarrea. El diagnóstico de egreso, hepatitis y una gastroenteritis sin rescate de germen. Volvemos a ver lo del sin rescate de germen y el vínculo con las enfermedades metabólicas. De vuelta a la hepatitis, GOT 145, GPT 108, el TP alterado. Transaminasas elevadas hasta junio del 2018. Edad de esta internación siguiente, de julio, que es su tercera internación, 34 meses, nuevamente en Mar del Plata. El motivo de internación, vómitos y deterioro del sensorio. Diagnóstico de egreso, hepatitis. GOT, GPT elevadas, TP alterado, cada vez más alterado, si ustedes recuerdan los previos. Las transaminasas persisten elevadas. Esta es su cuarta internación en septiembre, con 36 meses, también en Mar del Plata. El motivo de internación, vómitos, astenia, deterioro del sensorio. Se hizo la consulta por telemedicina a nuestro servicio y se deriva a la paciente. GOT, GPT, valores normales, amonio 416 microgramos de decilitro. Recuerden que el valor anormal es mayor a 120. Conducta. Se toma muestra crítica antes de iniciar el tratamiento y se derivan dichas muestras con la paciente. Tratamiento que se indicó en ese momento fue la restricción proteica 0,5, calorías mediante flujo de glucosa 8 miligramos kilo minuto y el tratamiento farmacológico con benzoato de sodio, arginina y fenilbutirato 250 miligramos kilo día. El laboratorio con el que se hizo diagnóstico inicial
se halló la glutamina elevada, citrulina en un valor normal cercano al límite inferior y una arginina normal también cercana al límite inferior. Además tenía la GOT y la GPT aumentada y un RIN de 1,5, que no era una insuficiencia hepática aguda, pero había una alteración. Y lo que vemos en esta paciente es que tuvo 4 internaciones hasta que se hizo el diagnóstico y que esto significaron 11 meses donde la paciente ya tenía síntomas y se podría haber diagnosticado antes. La paciente, lo que se diagnostica finalmente es el déficit de ornitina transcarbamilasa. No se halló ácido urótico en los ácidos orgánicos, pero se hizo el estudio molecular. Y además en sucesivos otros laboratorios que hubo de aminoácidos se vieron más deficiencia de los aminoácidos, citrulina y arginina. Respecto al tratamiento que se proporcionó fue la restricción proteica a 1 gramo kilo día, fue lo que se consideró que era adecuado para esta paciente, un trastorno de ciclo de la urea, un déficit de OTC de diagnóstico tardío. A esta edad ese aporte es adecuado. El flujo de glucosa se descendió porque la paciente estaba alimentándose y seguimos con los fármacos. Y el tratamiento que se efectúa en el egreso hospitalario se mantiene la misma restricción proteica y el tratamiento farmacológico varía un poquito porque es el benzoato de sodio al fenilbutirato, pero se reemplaza la arginina por citrulina, que tiene una dosis en vez de ser de 250 150. A continuación, la licenciada. Gracias, Ana. Bueno, hablando de los objetivos del tratamiento nutricional a largo plazo, volvemos a decir que es evitar el catabolismo y mantener un adecuado control metabólico, con el aporte adecuado en calorías y proteínas, promover, por lo tanto, un adecuado crecimiento y desarrollo y estimular hábitos alimentarios saludables, que a veces se complican en estos pacientes. En el inicio del tratamiento, durante la internación, realizamos anamnesis alimentaria. Esta muchas veces la realizan ya los médicos cuando tienen esta sospecha diagnóstica. Y lo que vamos a hacer es conocer lo que sean los gustos y hábitos, los rechazos alimentarios y datos relevantes que puedan servir para adaptar la alimentación en la internación de manera de asegurarnos la adecuada ingesta calórica y proteica preferida. Esto ya se había averiguado al interrogar a la madre, que refería que desde la primera internación la paciente presentaba cambios en la alimentación, rechazando todos los alimentos muy ricos en proteínas, como las carnes, tampoco estaba comiendo lácteos, y tenía una marcada preferencia por el arroz. Estos pacientes, nosotros lo vemos en la práctica diaria, también está descrito en la bibliografía, que tienen una preferencia marcada por la papa, el arroz, los fideos, y este rechazo, como hablaba Hernán al principio, de los alimentos muy ricos en proteínas. Como bien dijo Ana, tenía la indicación de una dieta restringida en proteínas a 1 gramo por kilo al día. Se comenzó en la internación la instrucción a la madre con respecto a la dieta restringida en proteínas. La indicación del gramo kilo eran 14 gramos por día, el peso de la paciente obviamente era 14 kilos, y una distribución pareja a lo largo de las distintas comidas y a lo largo de todo el día, a fin de evitar una sobrecarga proteica. Y se aseguró una ingesta y aporte calórico mediante adaptación a gustos y usando, obviamente, el agregado de aceites y de hidratos de carbono a fin de alcanzar esas calorías necesarias para evitar el catabolismo. Y ya dentro de la internación instrumentamos los registros alimentarios para ver si la paciente estaba recibiendo efectivamente lo que nosotros le estábamos brindando diariamente.
Entonces, respecto a las cuestiones que tenemos que tener en cuenta respecto a la ingesta proteica y calórica, en cuanto al aporte proteico, va a ser acorde a recomendaciones y a la tolerancia individual. La calidad del aporte proteico, que hablábamos de un porcentaje de proteínas como alto valor biológico, entre un 25 o un 30%, para poder tener la certeza de que está incluyendo aminoácidos esenciales. Y esta distribución proporcional que le decía a lo largo del día. Estas son las consideraciones básicas que hay que tener en cuenta en cuanto al aporte proteico.